Muy buenos días, bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel en su programa de Consultorio Fiscal. El tema del día de hoy es cierre fiscal de personas morales del régimen general. Vamos a platicar sobre este tema, cómo ir preparando ese cierre fiscal para el ejercicio 2022. Y quiero recordarles que vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal a las personas que nos llamen y nos contesten la pregunta que va a estar apareciendo en la pantalla en el momento en el que, después de que hagamos la pregunta, podrán llamarnos, comunicarse y contestarnos. La primera persona que nos conteste correctamente esa pregunta se lleva su revista Consultorio Fiscal por 6 meses. Quiero presentarles a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Nos acompaña alguien muy conocido por todos ustedes. Es licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho Tributario. El licenciado en Contaduría Álvaro Enrique Cordón Álvarez, compañero de la primaria de un servidor. Mi estimado Salvador, un placer nuevamente estar en nuestra casa aquí en la UNAM, en nuestro programa Consultorio Fiscal y contigo como gran amigo. Así es, eres contador público por La Salle, especialista por la facultad, maestro en Derecho Tributario por la ITAM, catedrático de la Facultad de Contaduría del TEC de Monterrey y socio director del despacho Álvaro Cordón y Asociados. También cocinero y barrendero, ya sabes. Sí. Lo que hemos sido toda la vida en nuestras firmas, trabajar de inicio a fin, viviendo la profesión en pleno. Así es. Y bueno, vamos a divertirnos un rato platicando y que la gente que nos escucha se divierta aprendiendo. Adelante, venga. Sobre la preparación del cierre el cierre del ejercicio fiscal. Fíjate, Salvador, yo no sé tú qué opines, pero el cierre del ejercicio fiscal ya lo tenemos que estar preparando desde hoy. Yo creo que desde enero. Claro, cada mes. Fíjate que el fisco también ya lo entendió. Y el fisco nos llevó, primero recordemos que estamos hablando de personas morales, personas morales normales. Régimen general. Porque ahora ya para el 2022 ya hay hasta personas morales raras. Sí, de esas platicaré dentro de 8 días. Hoy vamos a platicar de las... Vamos a los viejitos, a lo que es la sociedad normal. Déjame decirte que ahí lo importante es que ya el fisco nos ha obligado a hacer un cierre de carácter numérico fiscal mensualmente. Por supuesto. Ya nos llevó a esa practicidad. Pero la realidad es, número 1, que hay que tener la contabilidad al día, Salvador. Al día. Eso es lo importante. Ten tu contabilidad al día. ¿Te acuerdas que antes decíamos, el Código Fiscal establecía que uno podía tener un retraso hasta de 60 días, chavo? Sí. 60 días era lo que podíamos tener de retraso en la contabilidad. Eso ya no existe. No, ya no. Eso ya es viejo. Tu contabilidad tiene que estar al día. Claro. Sí, todos los días tienes que ir llevando tu contabilidad y debe mantenerse al día. Y para efecto de los pagos de impuestos mensuales, que también ya cambió el mundo tecnológico, hoy tenemos los pagos provisionales que te obligan prácticamente a tener datos cerrados al mes. Sí. No, y además no puedes tardarte mucho en tener esos datos cerrados al mes. La información, tú acabas de decir algo muy importante, no puedes tardarte. ¿Cuánto tiempo se tardan muchos agentes de venta? ¿Cuánto tiempo se tardan muchos agentes de seguro? ¿Cuánto tiempo gente que sale de viaje por vía viáticos y no regresan la documentación, comprobantes de gastos, comprobantes de pagos antes del cierre de mes? Tú me dirás. Uy, muchísima gente. El único problema es que necesitas tener esa información preparada para poder cerrar el mes. Oye, pero para 2 impuestos, tanto para impuestos sobre la renta, porque si hay retenciones o si pagaste un viático y va a causar un impuesto, o si pagaste un transporte y no los tienes a cierre de mes, tanto para impuestos sobre la renta no vas a tener toda la información como para impuesto al valor agregado. No vas a poderte acreditar el impuesto al valor agregado, efectivamente. ¿Cómo ves? Sí. Entonces resulta ser que hoy todos aquellos pequeños empresarios y grandes, y digo pequeños y grandes porque entra para todo el universo, debemos ir haciendo cortes mes a mes, donde vamos teniendo un precierre fiscal, tu cierre contable, tu acreditamiento de IVA. Perdóname, Salvador,
lo que tú y yo hemos platicado, el pasado ya nos alcanzó. Hoy cada mes tienes que cerrar junto con el mes. Oye, Álvaro, ¿y qué opinas de aquellos que dicen que lo puedes sacar en un papel de trabajo sobre las rodillas, en una contabilidad de excelencia, es decir, hecha en una hoja de Excel y no en una contabilidad que revises estados financieros? Mira, no puedo negar que tienen la razón. El Excel es la mejor herramienta que ha existido en el mundo. ¿Tú quieres hacer que una empresa utilidades? Hazlo en Excel. Pues mueves una variable, cambias el número y se hace utilitaria. No hay un solo proyecto de inversión que te presenten en Excel que no tenga utilidades. Porque la realidad es otra. La contabilidad sí detalla, sí presenta los números de ventas reales, los gastos contables reales, los asientos de creación de pasivos reales. Entonces no puedes dejar de hacer la realidad contra lo que es una pequeña utopía, que es el Excel. Yo creo que coincido completamente contigo. Y además la contabilidad me va a decir si tengo errores o no tengo errores. Un Excel no me lo va a decir. Bueno, la diferencia es que el Excel te va a decir que hay un error y en la contabilidad te va a decir que hay un horror. Porque lo que va a pasar es que estás mintiéndote y no puedes mentirte. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, hasta filosófico está saliendo este programa. No, pero es la realidad, Salvador. Efectivamente, el empresario necesita revisar mes con mes sus estados financieros. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que esa es una función, Salvador, que los contadores tenemos que lograr una reevaluación de nuestra profesión contable. Por muchos años, los contadores han estado subvaluados totalmente. ¿Por qué? Porque hoy cualquiera dice, dale cualquier cantidad al contador y que te lo haga. Es vergonzoso que yo tengo empresas y he conocido empresas que le pagan más a la secretaria, que le pagan más al encargado de mantenimiento o a través de marketing que al contador. Sí. Cuando hoy una empresa, si no tiene los números adecuados y contablemente bien, puede irse a la quiebra. Y así como una gente dice, oye, se te murió un paciente, se te murió una empresa. Totalmente de acuerdo contigo. Y la empresa se puede llevar 500 trabajadores, desempleados, etcétera. No sé qué opinas. No, opino exactamente lo mismo que tú, efectivamente. Es importantísimo tener la contabilidad al día, es importantísimo revisar que esa contabilidad esté perfectamente depurada, que no tenga horrores, que no tenga errores, que no tenga todos esos detalles, porque mucha gente me dice, pues es que el Excel me lo da. No es cierto. Y el Excel te lo da y también te lo modifica. La diferencia es esa. La contabilidad no se debe de modificar. Por eso cuando ya comienzas a entrar a sistemas más avanzados de contabilidad, ya te subes a los nuevos programas que se llaman ERPs. Controles. Y el ERP lo que hace es que te cierra las puertas, te amarra las manos. No puedes ya modificar. Ese es lo hermoso. Para unos dicen, no, déjame modificar para yo poder alterar. No. Ya la finalidad no es. Y entonces ahí es donde das un valor a tener un buen contador. Ahí es donde das valor a tener una buena administración. Fíjate que lo que estás diciendo es oro, porque mucha gente lo que le debe tener en cuenta es su seguridad. Su seguridad, su tranquilidad y su patrimonio protegido. Y eso se lo va a dar un buen contador. Yo te diría que todo empresario, todo pequeño empresario, y repito, pequeño y mediano empresario, mínimo, debe de reunirse con su contador a revisar estados financieros una vez al trimestre. Mínimo. Y una vez a una crítica sana, un cuestionamiento. No es de si estás bien o estás mal. Podrá haber todos los errores porque es de seres humanos. Pero que todo esté registrado, que todo esté y que le presentes. Si le presentas trimestralmente al dueño del negocio, llámalo pequeño, mediano o grande, la situación real de los números de la empresa y las perspectivas, hay una empresa creciente y de futuro. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo platicaba el otro día con algunos financieros y me tocó ver la preparación de un proyecto de inversión, donde
un buen amigo financiero presentó el proyecto de inversión, pero se le olvidó un pequeño detalle. En el proyecto de inversión no incorporó nada de los costos de seguridad social. Bueno. Y obviamente a la persona que le presentaba el proyecto le decía, es que tu proyecto es un proyecto exitoso, vas a ganar. Pero como bien dices, en Excel le cambias un dato y negocio que no da para pagar impuestos, no es negocio. Fíjate, eso que has dicho, deberíamos de tomarlo como una premisa, una regla de trabajo. En Estados Unidos muchas veces se arranca desde la cantidad neta que quieren recibir los accionistas. Suman el impuesto que tienen que pagar y de ahí se arrancan los hacia números. arriba. Decimos en la profesión que un buen estado financiero se lee de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Se tiene que leer desde la utilidad que tienes que generar, cuánto es el impuesto, y de así te vas formulando el presupuesto que quieres lograr. De no ser así, entonces puedes hacer un número maravilloso y a la hora de realizarlo puedes llegar a pérdida. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, si tu proyecto de inversión no contempló elementos que debería de contemplar y tu declaración anual, ya tu operación no lo contemplaste, pues seguramente vas a tener un negocio que va a fracasar. Bueno, Ahora, déjame decirte, como regresando al tema del cierre fiscal, si tienes la información contable, tienes la información financiera y la analizas a cierre de año, cierras en diciembre, lo estás revisando en enero, tienes de ahí hasta el 31 de marzo para poder presentar tu declaración anual debidamente formulada, llena conforme a los estados financieros y con toda la información correlativa. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es importante ir preparando la declaración anual desde ya. Desde cada mes. Dije, cada mes es una preparación de la declaración anual. Pero sí, nuevamente, Salvador, y ojalá tú lo fomentes mucho, entiéndase, reunión con tu contador, profesionalmente hablando, a una evaluación trimestral de los números que presenta tu posición de empresa. Y te reitero, tan importante es la miscelánea o salón de belleza como lo puede ser una empresa de 50, 100 millones como una de 1,000 millones. Todos están generando empleos. Todos están dándole de comer a alguien, una o dos o tres familias. Mínimo. Y entonces necesitas revisar si tu negocio está marchando correctamente o estás perdiendo. Claro. Y eso solamente te lo va a dar una contabilidad al día. Ahora, también regresemos a otro tema. Regresemos a una cosa muy clara. Los estados financieros de una empresa registran las operaciones en crédito. Todas las operaciones, inclusive las de crédito. En el otro nuevo sistema fiscal 2022 que verás la próxima semana, se habla en base a flujos de efectivo. Entonces, una empresa debe ser analizada desde dos perspectivas. La perspectiva de crédito, ventas y estados posición monetaria contable y los flujos de efectivo. Porque en base a los flujos ves tu proyección de pagos. Totalmente de acuerdo, y por eso los estados financieros básicos son 4, ¿no? Y uno de ellos es el flujo de efectivo. Nada más recordémosles cuáles son, porque teníamos el estado de situación financiera, el estado de resultados, que llamado posición contable. Y tu estado de cambios en tu capital contable, sí, y el de flujo de efectivo. Exactamente. Variación capital y flujo de efectivo, eso te va a decir dónde está la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? Efectivamente. Y entonces vas a saber si tu negocio realmente está generando o no utilidades. O lo estás financiando. Y aquí vendría una pregunta, mi querido Álvaro. ¿Qué me puedes platicar de las cuentas bancarias para el cierre? Mira, han hecho mucho ruido en estos últimos días de una disposición, y aparte lo saca un agente de la famosa 4T, lo saca como un gran logro el venir a una disposición que está hace más de 10 años en la ley. Sí. Ya está desde hace más de 10 años, así que no engañen a la gente. No, y además la ponen, a cada ratito sale la Claro, noticia. Y lo hacen para hacer un ruido. A ver, y todavía en los tweets, por favor, señores, escuchen y lean sus redes, pero con la debida cautela y cuidado.
Porque de repente hacen y sacan una encuesta. ¿Qué opina la gente? Y la gente opina al 50% que es una maravilla quitar esas cuentas bancarias para darse la seguridad social. Yo te voy a poner un ejemplo, Salvador. Si alguien no movió su cuenta bancaria, no la movió en 6 años, solo hay 2 causales. O es un burro o está muerto. Así es. Perdóname. O sea, nadie que tenga sano cuidado de sus finanzas, repito, sano cuidado, y se lo digo a mis amigos aquí presentes, sano cuidado, va a dejar de mover su cuenta. Y 2, con que muevas un peso. Nadie pidió mover 100,000 ni 10,000. No. Un peso. Quiere decir que si no la mueves en 6 años, es porque no te acuerdas que existe. Y si no te acuerdas que existe, no tienes dinero en esa cuenta. O si tienes dinero en esa cuenta y no te acuerdas que existe, oye, invítame. Bueno, ahí tienes porque no, la gente no entiende la importancia de tener un contador. Todos deberíamos de tener un contador, llámese del tamaño que sea. Hasta un asalariado. Todos deberíamos de tener un contador. Estoy totalmente porque, de acuerdo. Ojo, nadie de los aquí que nos está oyendo, tú amigo Radio Escucha, no tomas medicinas sin que te la recete un doctor. Y si no les ha pasado, hay algunos que toman más Tums, que es de lo más normal, ¿sí o no? Porque traemos agruras, etcétera, y te estás quemando el estómago. Entonces, siempre debe ser con un doctor, igual en los números. Igual en los números y las cuentas bancarias. Oye, ¿y esos depósitos en efectivo que hay en las cuentas bancarias del contribuyente, sobre todo una persona moral, y que pues, muchas veces el contador voltea y pregunta que qué es ese depósito? ¿Qué nos puedes platicar de Pues ello? mira, a ver, vamos a ser claros. Quítense el tabú, quítenselo de que no se puede depositar en efectivo. Todo se puede, Salvador. Claro. Mientras identifiques su fuente de origen. Eso es lo importante. Exacto. La identificación de la fuente de origen. Oye, llega alguien y te dice, te voy a pagar en efectivo 300,000 pesos, bienvenidos. Por supuesto. O alguien de aquí le va a decir no al dinero. No, yo no. Yo lo primero que le diría es, no te preocupes. A ver, tú dámelo, mándalo depositar y va. Eso sí, identifica. ¿Quién te lo pagó? Salvador, Lupita, Juanito, y me das una copia de la identificación de la persona y lo tienes. Cuando le pides eso a la persona que te está pagando en efectivo, oye, perfecto, págame en efectivo, dame una copia de tu identificación, dame tu teléfono celular, una copia. ¿Para qué? Porque lo tengo que proporcionar en su caso a la autoridad. Inmediatamente te dice, no, te pago con transferencia. O con tarjeta. Pero si te pagan en efectivo es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Tú no vas a tener ninguna responsabilidad si lo identificas. Ese es el detalle. Ese es el detalle, identificar. Claro. Oye, Álvaro, ¿y qué pasa si tú, Álvaro Cordón, me prestas a mí 250,000 pesos y me dices, Salvador, ¿cómo no? Aquí están 250,000 pesos en efectivo. Perfecto. Son perfectamente válidos, te los presto. Tú ya sabrás, la ley te dice que si te dan dinero y entra un depósito de más de 600,000, lo tienes que poner en una nota en tu declaración anual. Así es. Acuérdate, eso me lo estabas jugando por ahí. Ajá. Pero si te doy 250, tú lo debes de tener perfectamente identificado. Entendámonos, si te presto, hacemos un contrato. Pero un contrato que va a tener una fecha cierta. Claro. Bueno, un contrato, primero vamos a ser claros. Un contrato entre los dos en que te dé un préstamo de dinero y que se llama un contrato de mutuo, sí, con una tasa de interés. Ahora le han puesto el texto que sea fecha cierta. ¿Y qué significa? Fíjate que esa fecha cierta puede ser ante notario, pero ¿qué pasa si tú y yo firmamos ese contrato de mutuo con la firma electrónica del SAT? Pues al final estás identificando la firma. ¿Tiene fecha cierta? Perfectamente válido. O sea, no me va a decir el SAT, oye, es que lo acabas de firmar ayer. A ver, jurídicamente ni siquiera tendría que haber eso. Jurídicamente, estoy de acuerdo contigo. Pero ahora con la sensibilidad que se ha puesto el fisco, la sensibilidad que tuvimos con la jefa del SAT en los últimos 4 años, que ahora ya salió y ahora es jefa de economía, bueno, pues seguirá la fecha cierta.
que puede ser ante notario. No era obligación, ¿eh? No era obligación. No era obligación. No. Los contratos es un contrato, es el acuerdo de las partes. No tiene que haber fe pública. Estoy de acuerdo contigo, y algo que yo he venido combatiendo es precisamente eso. Y lo que hago es le digo a la gente, a ver, ¿quieres tener un documento con fecha cierta? Fírmalo con la fiel. También se vale. ¿Por qué? Porque en ese momento está quedando pactado en qué momento, fecha y todo lo que plasmamos. Pero vuelves al tema. Mira, Salvador, la verdad es que dice, la burra no era arisca. La hicieron. Sí, la hicieron. El fisco antes creía en los empresarios y creía en todos nosotros. Y ha dejado de creer por tantas cosas que se han presentado. Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, nosotros hemos creado el monstruo que tenemos encima precisamente porque ha habido muchos abusos. Mucha gente vendió sin factura, depositó el dinero y dijo es un préstamo. Bueno, pues si es así, el fisco le va a decir, demuéstrame de dónde salió. Demuéstrame que viene de tu cuenta bancaria, que tenías de dónde se generó ese ingreso que pagó impuesto. Si lo demuestras, bienvenido. Bienvenido. Pero la regla general es que el 99% no va a poder. Y va a ser el fisco que le va a decir, es un ingreso omitido, tramposo, y te lo va a fincar. Por supuesto. Entonces, precisamente por eso es importante ir preparando, ir revisando mi contabilidad, mis cuentas bancarias. Claro, siempre. Y te puedo concluir con 3 cosas. Adelante. La primera, nunca vas a poder esconder la educación. Wow. La educación no se puede esconder. 2, nunca vas a poder esconder unos zapatos limpios. Es una parte del buen vestir y una parte del buen ser. Así es. Y nunca vas a poder esconder la panza, mi hermano. Y esos 3 elementos, con lo que te quiero decir, es el fisco se da cuenta. Se da cuenta de tu economía, se da cuenta de tu forma de vida y se da cuenta de tu estatus social. Y entonces te cuestiona de dónde viene el dinero. No es igual el trato a todos, ¿eh? No es igual. Y se los digo, señores, demuestren tranquilos cuando las acciones son correctas y de buena fe. Lo que es incorrecto, dice el dicho, se le pudre el sisirisco. Totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. ¿No? Así es, y aquí aplica, pero perfecto. Queda más que perfecto el comentario. Hay que hacer las cosas bien. No hay más. No hay más. ¿Quieres dormir en paz? Cúmplelas. Cumplas. Y no con eso estamos diciendo que sean santos, devotos, de todo. Cada quien haga lo que quiere. ¿Quieres dormir en paz? Ten tranquilidad con lo que estás haciendo. Se aplica en la vida, en lo personal y en la vida fiscal. Sí, totalmente de acuerdo. Tú conoces a nuestro productor. Tú sabes si se porta bien o se porta mal. ¿No? Así es. No hay más. Efectivamente. No hay más. Ahora, con esto que está teniendo el fisco, lo que te quiero llegar a tener es, el fisco tiene una gran campaña de fiscalización para 2023. Y va a venir, también viene en la reforma de la ley de ingresos, una gran captación de ingresos por concepto de multas, sanciones y fiscalización. Efectivamente, el año 2023 va a ser un año en donde la autoridad va a apretar más todavía la fiscalización a todos aquellos contribuyentes que no han presentado sus declaraciones o que las están presentando omitiendo. Bueno, y ahí va a venir todo. Ojo, me dicen, oye Álvaro, ¿y podrá ser, llegará a ser que el fisco pueda revisar todas las cuentas bancarias? No tiene capacidad. Pero tiene la capacidad de que si eres recurrente en flujos de efectivo, pues es más fácil que te revise. Acuérdate que todos los meses de febrero el banco le informa a Hacienda todos los depósitos que tuvimos en efectivo, cualquier cuentaviente. Cualquier cuentaviente. El que sea. Así es. Así es. Y eso venía siendo de forma anual, pero a partir de este año lo cambiaron. ¿A mensual? A mensual. Así es. Cada mes los bancos le están avisando al fisco los depósitos en efectivo que estamos realizando. Hasta el año pasado era más tardar en febrero, ahora es cada mes. Por favor, estamos controlados. Sí, estamos controlados y más vale estar cumpliendo con las disposiciones que tenemos. El fisco tiene tus FDIs. Ah, caray. El fisco sabe cuánto facturaste, cuánto cobraste.
¿Y cuánto gastaste? ¿Y cuánto gastaste? Bueno, déjame decirte que el fisco hoy tiene, bueno, siempre lo ha tenido, Salvador, pero ahora más que nunca, tiene una mayor información que tú mismo. Bueno, te voy a poner un ejemplo, yo quiero ser claro. Me dicen a veces, ¿estás loco? No. Si a ti te pregunto hoy, Salvador, dime todas las cuentas bancarias que tienes donde firmas. Nombre, número y cuenta bancaria donde firmas. Cuando tienes una no tienes problema. No. Pero cuando tienes más de 4 ya no sabes qué pasó. Esto es totalmente de acuerdo. A mí me tocó que el fisco en una ocasión me llegó a hacer una compulsa. Y resulta que tenía más de 12 cuentas que yo ni me acordaba. No sabía. Segunda firma en otro lugar, en una empresa, etcétera. Entonces, señores, tenemos que tener control de eso. ¿Dónde firmo? ¿Dónde? Tengan en cuenta, porque muchos detalles muy simples. ¿Qué cuentas bancarias firmas? Si en todas tienes beneficiario o no. Si está tu esposa o no. Ojo, porque también. Y entonces, para que alguien las pueda mover. Y todo eso lo pueden hacer mañana. Y si se dan cuenta que había cuentas y lo ven, muévanla, $1. Y ya el fisco no se las puede tocar. Ya no se las puede tocar. Es una súper verdad, sobre todo con los beneficiarios de las cuentas, porque ya me tocó vivir una experiencia con un muy buen amigo, compañero de la prepa. Que, le llevo ventaja, yo soy de primaria. Sí, le llevabas ventaja porque él ya falleció. No, bueno, le seguiré llevando ventaja, porque claro. será siendo tu amigo toda la vida. Así es. Pero él fallece, pero cuando estábamos en la prepa abrió una cuenta. En aquella época, estando en la prepa, podías abrir una cuenta bancaria, ahora tienes que ser mayor de 18. Sí. Abrió una cuenta bancaria y puso como beneficiaria a su entonces novia. Pero fue la cuenta que utilizó toda su vida y se le olvidó cambiar el beneficiario. Sí pasa. Fallece y me habla su esposa indignadísima porque estaba muy molesta porque pues, no podía retirar la cuenta bancaria y había otra como beneficiaria. Y me dice, y además, Salvador, seguramente tú la conoces. Y le digo, ¿cómo se llama? Y cuando me da el nombre le digo, sí, la conozco. Ya ves, eres un alcahuete de tu amigo. No, espérate tantito. Era su novia cuando abrió la cuenta bancaria, estábamos en la prepa. Oye, ¿y sabes dónde está esta mujer? Ni idea. Perdida en la vida, hombre. Ni idea. Y si le olvidó toda la vida cambiar su beneficiario. Pues yo creo que estamos dando una pauta para que todos, hombre, mujer, niño, quimera, lo que sea, por favor, haga una consulta. Oye, ¿dónde puedo consultar? ¿En la misma CNBB? Así, ¿En el mismo banco? En el mismo banco. Quisiera saber qué cuentas tengo. A mí me pasó, Salvador, y tener cuentas abiertas. Y en alguna, no puedo decir la cifra, pero en alguna me encontré una graciosa sorpresa. Vergonzosa de mi parte que no me había dado cuenta de ese dinero. Ya se recuperó al 100%, pero sí pasa. Sí pasa. Dicen que al mayor tigre se le puede ir. Entonces, con todo respeto, hagámoslo a todos, repito, cuentas bancarias, beneficiarios. Seguros. Y te voy a decir una cosa, en las cuentas bancarias, hoy vayan a ver, ya no hay segundas firmas. Eres titular de cualquier forma. ¡Ojo! Y esto tiene que ver mucho con el cierre fiscal de una persona moral del régimen general. Vamos a una pausa y regresamos con esto que se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a obsequiar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal por 6 meses a la primera persona que nos conteste a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en este momento en su pantalla. ¿Qué consecuencias tiene en el cálculo del impuesto las cuentas por cobrar y por pagar? ¿Qué es lo que generan? ¿Qué generan esas cuentas por cobrar y por pagar en la declaración anual de una persona moral del régimen general?
Bien, platicábamos del preparativo del cierre. A mí me gustaría ver, Álvaro, si me afectan el control de mis cuentas por cobrar y por pagar. A lo mejor, pues no le doy importancia si están infladas o no, o si están correctas o no las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, has llegado a un punto que es sumamente importante porque efectivamente hay una cosa que se llama el ajuste por inflación. Y ese ajuste por inflación sigue estando dentro de la ley del impuesto sobre la renta, tanto en la parte de los ingresos acumulables como de las deducciones autorizadas. Entonces también nos está formando parte de estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque el ajuste por inflación puede ser de carácter acumulable o de carácter deducible. Sí. Y ese ajuste por inflación, ¿cómo se calcula? Con las cuentas por cobrar y con las cuentas por pagar. Ese es el detalle donde puede ser la importancia. Si tú alteras, modificas el verdadero valor de tus estados financieros mensuales y modificas el valor de las cuentas por cobrar o de las cuentas por cobrar, sí, pagar y por cobrar, puedes afectar el ajuste por inflación. Y entonces tienen que estar amarradas mes con mes a lo que realmente debe de ser. Sin duda, de preferencia, lo que es lo que debe ser. Y déjame decirte por qué. En una forma muy antigua, si tú tienes una cuenta por pagar, si yo te debo a ti, Salvador, te debo a ti, yo la tengo en una cuenta por pagar y tú en una cuenta por cobrar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, si no te pago, ¿quién ganó? Tú. Yo gané porque ya no te pagué. ¿Y tú? Yo perdí. Entonces, fíjate cómo esta operación, lo que para mí es una cuenta por pagar y para ti una cuenta por cobrar, nos pega a los dos. A mí me lleva a un ingreso fiscal y a ti a una deducción fiscal. Oye, lo has platicado de la forma más sencilla que se puede. Pero fíjate, independientemente de que a lo mejor emití un CFDI y no lo cancelé. Otra. Imagínate, no quiero ver el efecto de los ingresos. No. El contador, pues lo registró en la contabilidad. Claro. Y es una factura que a lo mejor representa el 50% de los ingresos del ejercicio, ese CFDI, y está contabilizado desde el mes de enero. Y pues, en mi sistema lo cancelé, pero el contador revisa el portal del SAT. Y en el portal del SAT sigue vivo, y entonces el contador lo sigue manteniendo. Tiene una cuenta por cobrar. Por cobrar. Fíjate ese efecto de esa cuenta por cobrar, al momento de hacer el cálculo del ajuste inflacionario, vas a tener una gran partida de cuentas por cobrar. Y esa partida vas a tener que hacer un cálculo que está previamente establecido en la ley y te puede llegar a dar o un ajuste por inflación positivo o negativo. Y en este caso me estaría dando una pérdida por ajuste de inflación. Pero tal vez lo estoy creando. Ese es el punto al que quiero llegar. Ese es el punto. Yo sí, contablemente parece ser que todo es correcto lo que tú dices, pero la cancelación debió haber procedido y no la verificó. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, él está teniendo una deducción de carácter fiscal correctamente hecha, elaborado correctamente, pero desde su origen nació incorrecta. Improcedente. Entonces, a mí me preocupa porque llevar una deducción de esa forma puede ser mañoso. Sí. Y mucha gente se lo recomienda a otros para no pagar impuestos. Precisamente por eso quería tocar ese punto Exacto. contigo, porque es un movimiento que es una simulación. Es una trampa. Es una trampa. Y es una trampa que si aplicas después esas pérdidas pagarás 30% de multa posteriormente. Por aplicar una pérdida que no procedía Así y una es. deducción que no procedía. Así es. Entonces yo creo que, vuelvo al tema, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Por eso tu recomendación de revisar los estados financieros cada 3 meses. Mínimo. Porque a lo mejor yo soy tu contador, Álvaro, y tú cancelaste la factura en enero, y me siento contigo en marzo, y me dices, ¿y esta factura? Y yo te voy a decir, oye, esa ya nos la pagó. ¿O se canceló? Entonces yo como dueño te voy a decir, esa ya nos la pagó ese cliente, contador, cancele eso. Y te vas a dar cuenta que tenías una factura viva que ya está muerta desde hace tiempo. Totalmente.
Totalmente. Y entonces esos errores Y que a lo existen. mejor debes el IVA, porque si te la pagaron... No, ya no te vayas a más tecnicismos. Déjame ponerte la peor. Hay empresas que no depuran en 2, 3, 4 años. Lo sé. Y cuando de repente se dan cuenta, traen 10, 20 millones de cuentas de hace 4 años. Que no se han movido. Que no se han cancelado, no se han movido. Así como las cuentas bancarias. Sí, pero ya tienes que llevarlo contra resultados de ejercicios anteriores. No, pero además déjame decirte una cosa. ¿Qué pasa si son proveedores? Es una deuda perdonada. Uf. Es una deuda perdonada Fíjate. y por ley sería al año siguiente un ingreso. Mira, tú porque ya estás volviéndote muy fiscalista y estás castigando mucho al empresario. Pero empresario, aquí con lo que acabamos de decir, nos lleva a que revises trimestralmente, a más tardar con tu contador, todo tu estado financiero. Pero que te entregue las cuentas por cobrar y por pagar detalladas. No, a ver, Álvaro Cordón me debe tanto. No, espérame. No me digas Álvaro Cordón me debe tanto. Dime Álvaro Cordón me debe tanto y son esta factura y esta factura y son de estas fechas. Ahora, cuando eres una empresa pequeñita, Salvador, muy pequeñita, el contador externo te lleva esa contabilidad. Pero te la debe de llevar de forma global, porque siempre internamente la empresa debe ser la responsable de llevar factura por factura cobrada y no cobrada. Totalmente de acuerdo Pagada contigo. y no pagada. Entonces, yo sí creo que debe de haber una gran vigilancia en la administración interna. Que no piensen que la administración es cuestión de un pasantito. No. Se tiene que reflejar en gente profesional para que le ayude a la empresa. Igual Así que el es. contador. Sí. Así es, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Así es. Oye, ¿y de los inventarios qué me puedes platicar? Yo creo que los inventarios es un tema que te recordarás 1987. Híjole, ¿te estás viendo? No, bueno, tú y yo andábamos iniciando los pininos. Desapareció el control de inventarios fiscal. Sí. Siempre siguió el control de inventarios contable. Y es más, mucha gente se olvidó de llevar contabilidad en ese aspecto. Pasan los años y regresamos a que tienen que existir ambos datos, muy fidedignos. Año Hoy, 2005. Nuevamente hoy, el control de los inventarios debe ser muy preciso, tanto contable como para efectos fiscales. Y fíjate, déjame decirte que ese control de inventarios, para aquellos que todavía no se han dado cuenta, el renacimiento del control de inventarios fiscal va a cumplir la mayoría de edad. ¿Ya? Ya estamos por llegar a 18 años. Desde 2005 al 23. ¿Ves? Estamos por llegar a 18 años de vigencia, ya mayor de edad otra vez, el control de los inventarios. Pero el control de los inventarios es una partida que no lo vamos a decir en voz alta y para que nadie se entere, ¿verdad? Pero la realidad es que si el fisco entrara a revisar inventarios en las empresas, sí se pondría un tema muy candente. Es que muchas empresas no llevan correctamente su control de inventarios. Y es vital llevar un control de inventarios de manera correcta. Así es, en todo tipo de industria. Yo sé que me lo van a decir mucha gente de la industria de la construcción. Dice, oye, ¿cómo quieres que lleve inventarios de clavos? Sí, se lleva control y de ladrillos y de cemento. De ladrillos, de cemento y todo. Porque hemos encontrado entidades que de repente dicen, compró 100 toneladas de un producto. 100 toneladas eran para hacer 2 edificios. Estoy hablando en voz alta, ¿no? Y resultó ser que apenas se hizo un departamento. ¿Dónde están las toneladas? ¿Dónde están esas toneladas? Entonces, como que no cuadra. Entonces, el fisco también... A ver, el fisco ya se dio cuenta. Y el fisco sabe que el empresario debe de trabajar por una contabilidad plena, completa y sustentada. Fíjate lo que estás diciendo. Plena y sustentada. Sí. ¿Sí? Los inventarios es una parte importantísima. Vital. En un sector de compraventa, ¿qué me dices? ¿Cuántas planchas tienes? ¿Cuántas no? Claro. En un sector de televisiones. Y cada tipo de inventario es diferente. Totalmente diferente. Así y es. hay que llevar el control de esos inventarios, porque ahí es donde te roban.
Si la gente que trabaja contigo se da cuenta que no llevas un control de inventario, estás dejando el arca abierta. Totalmente. Totalmente, yo creo que también toda empresa debería tener una persona responsable de inventarios. Es curioso, fíjate, empezó una nueva ley en el año de 2013 que se llama la ley FIPIORPI, ¿te acuerdas? La ley FIPIORPI. La ley FIPIORPI, que es de prevención del lavado de dinero, vamos a decirlo así, clara, y entonces en ella ponen que debe haber hasta un vigilante del correcto cumplimiento de las disposiciones del lavado de dinero. ¿Sí? Y no aparece uno de inventarios. Así es. Fíjate qué curioso. Entonces, yo creo que debiese haber una persona encargada del control de inventarios de una forma muy clara. Así es. Déjame felicitar a Steffi Camacho. ¿Qué nos dice Steffi? Que la fecha límite es el 31 de marzo. Ah, caray. Tramposa. Qué gusto. César Serrano también nos contestó bien, pero no fue el primero. María Herrera, una consulta, profesores. Si emito una factura en septiembre y no me la pagan porque no se llevó a cabo la operación, la cancelo en octubre, ¿es correcto registrar la cancelación en el mes de octubre? Bueno, es correcto cancelar la operación en la fecha en que identificas que la operación no se llevó. Fíjate lo que te voy a decir. Es muy diferente que emitir la factura en septiembre. No se llevó a cabo la operación, no existió nada. Y me enteré en octubre. Ah, bueno, sí la puedes cancelar. Pero aguas. Si sí se llevó a cabo la operación, cambiaron los montos o algo, no es cancelación. Cuidado. Sí, claro, no es cancelación, es una corrección, es emitir una nueva que la supla. Sustituye correctamente. Sustituye, así es, efectivamente. Entonces, nada más que defina claramente cuál es el concepto. Así es, aquí tendríamos, si la operación no se llevó a cabo, si realmente la operación no se llevó a cabo, cancela y corrige en el mes de octubre. Así es. Nada más que ahí, para efectos de tu ajuste anual por inflación, esa cuenta por cobrar que tenías en septiembre, no debería de considerarse. Mira, es que volvemos al tema. Contablemente existe y está registrada hasta que cancelas la operación. Octubre o noviembre, no importa. Si la cancelas, si después cancelas y retrotraes el hecho, tienes que modificar desde septiembre. Recordemos una cosa, tú no puedes estar modificando la contabilidad de septiembre en noviembre y diciembre. Ya está cerrada. Ya. Tú debes de pensar que tu negocio, los estados financieros cierran al 31 de mes. Ya no se pueden abrir ni se pueden modificar. Así debiese de ser la conducta, ¿sí? Y entonces, pues ya es al siguiente mes. Oye, que me di cuenta en noviembre, no puedo regresar a septiembre. Tengo que hacer la modificación en noviembre y hacerla correcta. Para eso tienes una norma que es la B1 de las normas de información financiera de corrección de estados financieros. Ya te estás yendo a más detalle, claro. Sí, claro, pero hay que tenerlo presente. El contador, para que nuestros amigos empresarios vean a qué grado de detalle llegamos los contadores y de trabajo. Yo te voy a decir, yo quisiera que dieras tú la noción, pero no puedes hacer una declaración anual fiscal sin estar plenamente claro de que debe de cumplir con las normas contables. Totalmente de acuerdo contigo. Porque la gente dice, es que esto es fiscal, no tiene nada que ver. No, claro que no, van de la mano. Van de la mano. Las normas de información financiera van de la mano con las disposiciones fiscales. No pueden ir por separado. Así es, señor. ¿Sí? De hecho, el artículo 33 del reglamento de código nos remite a las normas de información financiera y el 28 de Código Fiscal de la Federación nos remite a las normas de información financiera. En materia de su reglamento, correcto. Así es. Entonces, si yo no aplico mis normas de información financiera, pues, ¿qué crees? No estoy cumpliendo con el 27 fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta como requisito para deducir. Yo creo que hemos dado tristemente a lo largo de muchos años por todos los actos de corrupción que hubo y de evasión, y esto no tiene nada que ver con ningún partido porque corrompe el hombre, corrompe el ser humano. Entonces, se ha perdido mucho y se le quitó mucha fuerza a la dignidad de lo que es la profesión contable. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, lo hemos platicado no una,
Muchas veces. Muchas veces. Y en examen profesional lo hemos platicado con los alumnos. Pobrecitos, ¿verdad? Pero sí. Bueno, no, lo hacemos con ya no nos juntan como la Santa Inquisición. No sé por qué dices eso. Algún día platícale a tu público qué era la Santa Inquisición. Una vez lo platicamos. Hubo un examen profesional en el que nos juntaron al maestro Sergio Abarca, al maestro Raúl Ramírez, al maestro Álvaro Cordón y a un servidor. Y nos bautizaron como la Santa Inquisición. Sí, a mí me tocó ser presidente de ese jurado durante muchos años y me decían Torquemada. Entonces era el jefe de la Santa Inquisición. No creas que es agradable, pero lo que sí podemos decir es que siempre se logró una excelente calidad en los alumnos. En los alumnos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es. La calidad de los alumnos es lo que siempre estuvimos pugnando. El equipo y Baltasar Ferreguino y otros muchos más, el maestro Jesús Milla, y puedo seguir hablando no nada más de los 4 o 5 que formábamos. Y ya hablaste de los 2 más viejitos que hay que tener. Jesús Milla y Baltasar. Sí, esos hay que tenerlos en alcohol todavía cuidándolos, pero son maestros respetados y queridos. Y queridos, claro. Pero bueno, eso es lo que buscamos en esta facultad. La calidad de nuestros alumnos, la calidad del trabajo que nuestros alumnos hagan. Y la calidad y la práctica, tienen que entenderse una cosa. La vida profesional de un alumno, la vida profesional de una empresa, está en manos de ¿qué? De poder enlazar perfectamente la técnica contable, el conocimiento fiscal, pero con una práctica. Tenemos que ser nuestras asesorías, tienen que ser muy dadas a la aplicación práctica basada en las disposiciones legales. Así es, para ir cerrando tema, mi querido Álvaro, las cuentas de saldos a favor de impuestos y las cuentas de los impuestos por pagar también tendrán mucho que ver en mi declaración anual. Todo tiene que ver. ¿O son cuentas sin importancia? No. Primero, antes que nada, todo tiene que ver, Salvador, porque cuando una cuenta Déjame interrumpirte. Entonces me estás diciendo que no hay una cuenta que no tenga importancia en la declaración anual. Para mí no. Todas tienen importancia. Coincido contigo. Todas tienen importancia. El saldo a favor, imagínate, es flujo de efectivo congelado. El saldo a favor, cuando existe en una empresa, tienes que saber por qué es. ¿Y de qué fecha viene? ¿Y cuándo se generó? ¿En qué declaración? Y no dejar que exista, pedirlo de... Si tienes saldo a favor, pídelo. Pide la devolución. Es flujo de dinero. Claro, es recursos de la empresa. Así es. Y si se los queda a la autoridad, que nos lo devuelva. Y no, entonces estás dejando la utilidad de la empresa en una cantidad de dinero que se va a quedar la autoridad. Lo que va a pasar es que va a haber utilidades en la empresa sin dinero que dar. Se lo quedó el fisco. Claro, lo tiene el fisco. Claro. Entonces eso es lo que no se puede ver. Traigo un saldo a favor, solo hay 2 caminos. O pido la devolución del mismo o lo voy acreditando contra las cantidades que tenga a pagar. Totalmente de acuerdo contigo. Así es. Y qué tan importante es que los impuestos por pagar revelen lo que realmente debo y no una cantidad diferente. Bueno, lo que pasa es que el impuesto por pagar te está denotando la obligación jurídica que tienes con la autoridad y debes de pagarla en tiempo y forma, porque si no te causa recargos, actualizaciones o multas. Así es. Sí, multas que hoy han estado, gracias a ciertas disposiciones fiscales, no siendo cobradas, sino siendo nada más puestas para efecto de que sepas, informadas, pero cuando te multan, duele. Duele porque son multas. ¿Qué pasa si te para un oficial de tránsito porque te pasaste un alto porque vas a exceso de velocidad? Te duele la multa, pues igual aquí te duele porque tienes que pagar. Pues qué bueno que lo dices, porque si te multan, que te permitan pagarla. Ese es otro tema. Tener accesibilidad, principio de Adam Smith, que tengas la posibilidad de cubrir y de pagar tus sanciones. Porque de repente le dices al oficial, oiga oficial, con todo gusto, tengo una multa, se la pago. Ellos deben de tener acceso a un portal. A una terminal electrónica para que ahí lo pagues. Si te toman fotografía en el momento, ya con eso pueden tener una terminal. Pague usted aquí está su clave y usted ya pagó. Y te mandan tu correo. Ah, no, te tienen que presionar y lo voy a llevar a la delegación. No, señores. Págala, cóbrame mi multa y te la pago. Lo mismo pasa aquí en cuestiones fiscales, ¿sabes qué? Autoridad. Y duele pagar una multa porque pues ese dinero lo pude haber utilizado para generar más utilidades, más empleos. Y por no estar al corriente estoy pagando multa. Pero también, Salvador, hay que entender algo que es muy doloroso. Que la autoridad hace su trabajo.
y su trabajo es cobrarnos. Y entonces yo no tengo por qué, no estoy a favor de limitar el crecimiento de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Pero si deben impuestos, que paguen, ya sea por convenios, ya sea con mensualidades o cualquier modalidad, pero que paguen. Pero eso de que estemos orgullosos de cerrar fuentes de empleo por cobrar impuestos, tampoco es el camino. Tampoco es el camino. Entonces yo creo que siempre el diálogo debe prevalecer entre la autoridad que está haciendo su trabajo, que es cobrar. Nos guste o no. Nos guste o no. Y por el otro lado, nosotros los empresarios debemos de cumplir con la obligación, que es la de pagar. That's it. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para eso necesito tener una información contable correcta. Ya te dije, tenemos que trabajar mes a mes con los números, trimestralmente sentarte con el dueño y tenlo por seguro que en el mes de enero vas a estar platicando ya con el dueño tu declaración anual y en marzo cumpliendo con nuestra obligación. ¿Y la declaración anual puedo presentarla antes, el día, no sé, el 20 de enero? Bueno, yo no sé tú, pero normalmente sí se podía anteriormente, hasta una determinada fecha, no tan en enero. Pero de una persona moral puedo tener las cifras preparadas si tengo mi cierre de La cosa es que esté abierto el portal y que se pueda presentar. Claro. Porque ya es una sofisticación electrónica. Es una maravilla la tecnología, pero también queda sujeto a que esté abierto el portal y ya permita Y luego la presentarlo. plataforma no está habilitada, no está funcionando correctamente, no tiene contemplados los cambios o te van a cambiar el formato porque quieren agregarle más información o le van a quitar alguna. Tú lo has dicho y no yo. ¿Sí? De acuerdo, pero lo que sí quiero ser claro y reiterativo. Qué bueno que le estén actualizando, qué Sí, claro. bueno que hagan todas las adecuaciones, pero no le limites nunca la posibilidad a alguien de pagarte. Claro, y desde el mes de enero, ¿por qué no? Así si yo debía ya ser. terminé mi declaración anual, yo ya saqué mi declaración de diciembre y pagué mis impuestos de diciembre, ya conozco la inflación del mes de diciembre. Técnicamente, después del 17 de enero deberías de poder presentar Dar tu todo. declaración. Así es. Efectivamente. Técnicamente, porque el 17 estás presentando la anual de diciembre, la mensual de diciembre a más tardar, ponle que unos días más, días menos, y debería estar presentado. Y que, ok, esos días más, días menos, porque vas a calcular tu deducción de inversiones, Estoy de acuerdo. tu actualización de la deducción de inversiones, vas a calcular tu ajuste anual por inflación, vas a dar una última revisada a ver que no esté en tu revisión trimestral de octubre, noviembre, diciembre. Pero Salvador, siempre lo hacemos. Tenemos que hacer bien nuestros trabajos de cierre. Siempre. No son a las carreras. Entonces yo sí creo que la declaración anual debe de ir ya totalmente amarrada. Pero debe ser hecha producto de la correcta revisión de los estados financieros. La correcta revisión de los estados financieros. Es que ahí está la base de todo. Yo así lo veo, pero bueno. Ahí está la base de todo, la correcta revisión de los estados financieros. Así es. Por eso me fui platicando contigo de la cuenta por cuenta, bancos, cuentas por cobrar y por pagar, Sí, no hay más. inventarios. Nos faltó el activo fijo. No, te voy a decir nada más, nos faltó dos, el activo fijo y el capital social. El activo fijo debe de estar hecho siempre tu toma de inventario. Porque si no te encuentras empresas que tienen activos que ya no existen. Sí, que tienen 4 años que ya los tiraron a la basura, los vendieron. Pero déjate de eso, a mí me tocó en una revisión de cierto partido que tenía como un solecito, que de repente buscamos los inventarios y ya se los habían llevado. Estaban reportados como robados. y seguían resulta- registrados. Sí, seguían registrados. Y lo peor de todo es que los estaba utilizando la secretaria y ciertos funcionarios. Es un fraude. Es un fraude. Entonces, por eso todo conlleva hacer la revisión de forma correcta, amarrar lo que existe con lo que hay. Entonces tú estás diciendo que los activos fijos los debo manejar como si fueran también mis almacenes. Tengo que hacer un inventario. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Por lo menos, Entonces esa disposición no se refiere nada más a la mercancía que tienes para venderlo. Una cosa es tener inventario de tu materia prima y productos de venta y otra cosa son tus inventarios. Todas las empresas deben de saber sillería, archiveros, mesas, cajones, computadoras, mobiliario. Todo. Todo debería de haber. Una vez al año, cuando menos, hay que hacerlo.
Una vez al año. Y ¿Cuándo si menos? Si esas computadoras tienen una tarjeta madre que se quemó, pues ya para qué quieres esa tarjeta madre registrada en tu contabilidad estando depreciándola. Depende mucho, porque mira, hay tarjetas madre que cuestan 1,500 pesos y otras que te cuestan 150,000. Entonces hay que definir siempre qué es la política de qué es un activo fijo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay veces que agarras un disco duro o una memoria USB, una de esas flash que se conectan a un puerto USB y la quieres registrar como un activo fijo. Yo vuelvo al tema. Esa es una parte que tienes que definir y el fisco te lo pide en la declaración anual. ¿Cuáles son las nuevas inversiones? Sí. ¿Qué nuevas inversiones tienes? ¿A qué valor? ¿Y cómo se han depreciado? Sí. Y va en tu declaración anual, por lo tanto necesitas tener una integración. ¿Y del capital social qué me puedes decir? Mira, yo te voy a decir que ese rubro creo que ya es lo... 3 minutitos o 2 para... En un minuto lo cerramos para que tú cierra tu programa. El capital social es muy importante. Hoy, año 2022 hacia adelante, es vital, terriblemente vital, el tener el cumplimiento del libro de actas, registro de accionistas y variaciones en el capital. Esos libros deben estar al día. El capital social debe estar plasmado en el estado financiero, pero sustentado con el acta del capital social, el registro de accionista y la variación en el capital. Fíjate que lo que estás diciendo me da tema para otro programa, invitarte a que hablemos solamente de ese y del artículo 30 de código. Venga de ahí. Armemos un programa al respecto a futuro. Déjame revisar cómo está la programación y vamos a meter un programa. A esta casa y venir a tu casa. Vamos a armar un programa de capital social, las implicaciones fiscales. No nos alcanza un programa de 1 hora para tocar ese tema, ¿eh? Te voy a ser honesto, no nos alcanza ni el conocimiento que tenemos, porque es tan amplio. Entonces hay que dar sustractos específicos y ahí tenemos algo para que ayudar se llama a la gente. Beneficiario controlador, que tiene mucho efecto. Eso es un tema año 2022, ahorita ya hay que prepararlo para que 2023 todos seamos. Y que me va a pegar en algo que puede la autoridad pedirme el año que entra. Y la multa es muy fuerte. Millones. Pero la realidad del tema es que el beneficiario controlador somos todos. El beneficiario controlador somos todos. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. La verdad es que me divertí, como siempre, muchísimo contigo y aprendí. Gracias. Siempre aprende uno platicando con los amigos. Gracias, Salvador, y gracias a la universidad por la invitación. Se despide su amigo Salvador Rotera O'Banel y les agradezco su participación y les invito a que nos sigan la semana que entra con el tema cierre fiscal de personas morales, reciclo. Vamos a ver qué sucede en ese nuevo régimen que tú bautizaste como el régimen de simplificado de confianza, pero los grandes adultos pequeñitos. Pequeñitos, ¿no? Perfecto. Nos vemos la siguiente semana.